Agradecemos nuevamente la oportunidad a la periodista Elindrix por sumarnos a esta revista informativa. Nuevamente en una nueva jornada de En Casa con José dos Santos, periodista y una de las voces más autorizadas para hablar de jazz en Cuba. Por tanto y demás, hoy estaremos hablando de un espacio que la apasiona y que es el programa radial que transmite la emisora CMBF y que se llama La Esquina del Jazz. José dos Santos se ha desempeñado durante 24 años como su escritor y productor. Así mismo, una vertiente de mi vida profesional que comenzó como una afición, como una segunda piel, y en esta etapa ya como jubilado del mundo activo del periodismo, se ha convertido en mi primera, bueno, gracias a esta primera actividad, he tenido reconocimientos como los que el año pasado me dio la ciudad de La Habana con la Gitana Tropical, el 35 aniversario de Jazz Plaza también me otorgó una distinción y en fin, estoy aquí al lado tuyo, que es otra distinción, y dirigiéndome al televidente, que es más que una oportunidad única de hablar del espacio y de hablar de jazz en Cuba en general. Pero como en esta ocasión vamos a hablar del espacio radial, que es decano en la radio cubana, en este género, que a pesar de los avatares, a veces de las incomprensiones, a veces incluso con calificativos desacertados en torno al género, porque se pensaba que era una música del imperialismo y resulta que el jazz nació de las clases más oprimidas del pueblo afro-norteamericano en principio, y después se ha generalizado ya al mundo como una expresión de libertad, como dicen constantemente sus cultores y sus seguidores. Libertad de creación, libertad de espíritu a través de la música, etc. Y aquí el espacio se mantuvo fundado por Horacio Hernández, el padre del gran baterista cubano Horacio el Negro Hernández, y que marcó un devenir para los programas musicales de la época y de esta época. En tanto, sus búsquedas fueron constantemente hacia lo diferente, lo nuevo, rindiendo además tributo a los antecedentes. Yo he tratado, desde que lo asumí como escritor y productor, ya casi ahorita hace un cuarto de siglo, inspirándome en ese ejemplo, también desarrollar una búsqueda constante de lo nuevo, sin perder de vista de dónde venimos. En el plano cubano, desde Mario Bauzá, Machito, Chano Pozo, etc., hasta lo más actual, contemporáneo. Y por nuestro programa, por supuesto, han pasado prácticamente toda la nueva generación de jazzistas cubanos. Y no quiero mencionar algunos para que no se me queden otros y se me pongan celosos, pero todos. Llegamos incluso ahora, con motivo del cincuentenario del programa en la emisora, creamos un concurso de improvisación para aficionados y hasta profesionales de hasta 30 años que participaran en mostrar lo que han ido formándose y creando con sus ganas de hacer jazz. Fue un acontecimiento quizás muy poco público, porque modesto al fin, como todas las cosas en su inicio, se aspiró a hacer una especie de eslabón entre el jazz, que ya es un acontecimiento bien instalado en el ADN musical, sí, para los jóvenes talentos. Para los jóvenes talentos, pero como un puente de ir captando también a aquellos que después pudieran ser convocados a Joyas. Porque bueno, Joyas es en noviembre, esto sería en febrero, en ocasión del aniversario.
pero bueno, llegó la pandemia y mandó a parar. Pero yo estuve viendo resultados de este concurso en la plataforma Sandunga. Correcto. En especie de disco, pudiera ser. Un disco se grabó gracias al sponsor, como dirían los norteamericanos o los ingleses. El patrocinio de Silvio Rodríguez nos sirvió para que la EGREN nos hiciera una recopilación de temas de los ganadores y finalistas, porque no fueron tantos tampoco. Hubo un espectáculo de Teatro América donde se dio a conocer los ganadores, y de todo eso, bien conservado, bien grabado, se realizó gracias a Gloria Ochoa y Alexis Vázquez, fundador de Joyas. Se logró un producto discográfico que después incluso participó en el Cuba Disco. O sea que ha tenido ya su nacimiento, es una matica que ya floreció en su... Y sin duda es uno de los resultados del empeño de todo el colectivo que hace La Esquina del Jazz. Exacto, hay que contar con que tanto la directora de la emisora como la directora del programa, Ana Delia y Milagro, son dos soñadoras. Se meten en líos de eso, de los que yo me sumo porque también me gusta soñar. Y por lo tanto se lograron cosas muy interesantes con este concurso que no se ha desechado de cara a un futuro, aunque se ha tenido que poner el dedo en la pausa, porque implica complicaciones de toda índole. Incluso ahora que pensábamos que ya estábamos floreciendo fuera de pandemia, hay que volver a tomar estas medidas de ocultar rostros para poder tener este encuentro, porque es necesario seguirnos cuidando, ¿no? Consejo que contarnos, digamos, alguna anécdota durante los festivales de jazz en todas estas ediciones. Mira, llegó incluso a tener la emisora una transmisión en vivo cuando el festival tuvo lugar en el Teatro Amadeo Roldán, cuyas cabinas de audio permitían incluso tener los 4 hilos necesarios para transmitir. Me acuerdo que con mi amigo Renzoli en Radio Taíno y yo por CMBF participamos en esta grabación y transmisión de las sesiones del Jazz Plaza. Después las condiciones han variado, no tanto del escenario como tecnológicamente hablando, y esto no se ha podido realizar más de esa manera, pero esto reflejó el interés muy alto que tiene la emisora CMBF en darle cabida a lo creativo que tiene el jazz, porque el jazz además, como todos deben más ya saber, gracias a que la televisión, la radio lo está difundiendo más que nunca antes en la historia de estos medios. Hay un programa Todo Jazz, hay espacios no solo en la esquina del jazz, hay otros, y por lo tanto no debe extrañar la afirmación de que el jazz es irrepetible. Aunque tenga una partitura que guíe los momentos esenciales de un tema, la libertad de improvisación que esto permite hace que cada tema pueda ser interpretado de 10, 100, 1000 veces diferentes. Y de ahí entonces es la importancia del género y de aquellos que nos encargamos de difundirlo por una vía o por otra, tanto por sus textos o su capacidad de emitir señales de radio y televisión. Por lo tanto, yo creo que la historia de CMBF en este terreno, insertada este programa dentro de un contexto de más bien música clásica, es un mérito de no solo los que han hecho el programa o los que hacemos el programa, sino de la propia emisora y del concepto más abarcador que ha tenido el propio Instituto Cubano de Radio y Televisión en mantenerlo a lo largo del tiempo y que se nos respalde con una audiencia que, no obstante ser emitido a las 11 de la noche, sigue siendo fiel a su sintonía
he tenido experiencias muy impactantes, por decirlo así. Por ejemplo, uno de los que ahora, Carlos Sarduy, está participando en Jazz Plaza, me testimonió hace unos años cuando intercambié con él, él en Barcelona, yo acá, pero intercambiamos a partir de su disco Luz, que fue nominado y fue premiado en un Cuba Disco. Cuando me identifiqué como el escritor y productor de la Esquina Jazz, me dijo, oye, ese programa fue tal. Otro que en esta ocasión no ha venido, pero que también ha estado con nosotros en los Jazz Plaza, Armán Ortiz, un pianista de eso de lujo, que tuve la suerte incluso de escribir la nota discográfica de su primera obra. Cuando nos conocimos físicamente y me identifiqué, se le iluminó la cara diciendo, yo sigo el jazz porque hoy día se me ve la esquina del jazz. Y eso es cosa que, bueno, todavía, a pesar de que yo ni me sonrojo fácil, ni se me erizan los cabellos rápido, me emociono cuando recuerdo a ese pequeño gigante del piano, reconociendo los valores de la emisora y sobre todo del programa que contra viento y marea, incluso en medio de la pandemia, no ha dejado de salir. Hemos tenido gente enfermita, gente que se ha cuidado como corresponde lo suficiente, porque estamos en las edades esas de tener muchas comorbilidades, pero el programa no ha dejado de salir religiosamente de lunes a viernes, 11 de la noche, sábado también se reprisa, y en la madrugada aparece de pronto un reprise de programa para darle más placer al insomnio. Entre ellos, por un momento me encuentro yo, que también me escucho a las 3 de la mañana. Esa es la esquina del jazz. Y así terminamos por hoy en Casa con Dos Santos. Hoy estuvimos hablando sobre un tema que ya se pudo dar cuenta, le apasiona muchísimo, sobre el programa radial La Esquina del Jazz. Agradecemos el contacto informativo y devolvemos la señal al estudio multimedial.